El viento ácido aullaba por el cementerio de titanes, llevando consigo el hedor acre de metal oxidado y guerras olvidadas. Sir Briggs se ajustó el respirador. El viejo equipo de grado militar siseaba con cada respiración filtrada. Sus 43 años de vida le habían enseñado que el universo era fundamentalmente cruel. Pero los últimos 15 habían recalcado esa lección con la sutileza del bombardeo orbital. El desguace de Carbos se extendía infinitamente ante él. Un monumento a la guerra de los cielos rotos que terminó hace 12 años. Colosales máquinas de guerra yacían esparcidas como juguetes de dioses muertos, sus blindadas carcasas despojadas por carroñeros y el paso del tiempo. Algunos de los caminantes de combate seguían erguidos, congelados en pleno movimiento cuando sus núcleos de energía finalmente se agotaron. Otros se habían derrumbado formando montañas retorcidas de aleación y cerámica, creando valles de sombra donde la lluvia tóxica se acumulaba en charcos que brillaban como el petróleo. Colder se movía por esta necrópolis mecánica con una facilidad propia de la práctica, mientras su escáner de recuperación describía arcos constantes de un lado a otro. El dispositivo era más antiguo que algunos de los restos que lo rodeaban, estaba unido con cinta térmica y mucha tenacidad, pero aún podía detectar componentes valiosos a través de 20 metros de escombros. Hoy, sin embargo, la cosecha había sido escasa. La mayor parte de los materiales fácilmente accesibles habían sido retirados años atrás, dejando solo el peligroso rescate a gran profundidad que requería cortar a través de restos inestables. Su rodilla izquierda protestó mientras trepaba por encima de la articulación de la pata de una máquina de asedio caída. La prótesis volvía a fallar. Sus servomotores rechinaban contra cojinetes desgastados. Otra cosa que no podía permitirse arreglar adecuadamente. No le pasó desapercibida la ironía de que un hombre que una vez había comandado una división mecanizada entera ahora no pudiera mantener su propia pierna de reemplazo. El escáner emitió un leve pitido. Cedar dejó de ajustar la frecuencia allí, debajo de una antena de comunicaciones colapsada, algo con una señal de potencia intacta. Probablemente se trataba de otra baliza de emergencia que llevaba más de una década emitiendo su inútil llamada de auxilio, pero esas podían obtener buenos créditos de coleccionistas a quienes les gustaban los recuerdos de guerra. Comenzó a descender con cuidado hacia la hondonada donde había caído la formación, probando cada punto de apoyo antes de depositar todo su peso. Lo último que necesitaba era provocar un derrumbe y acabar siendo otro esqueleto en este lugar. Desde luego, el gobierno no vendría a buscarlo. En lo que respecta a la Federación Terrana, el mayor Colder Briggs había muerto en la batalla de la estación Carbos junto con el resto del 103º. La señal del escáner se hizo más fuerte a medida que descendía. Sin embargo, resultaba extraño que la señal fluctuara, no el pulso constante de una baliza, casi como un sonido cortado por el viento, suave, apenas audible a través de los filtros de audio de su casco, pero inconfundiblemente orgánico. Ser se quedó paralizado, y su mano se movió instintivamente hacia la cortadora de plasma que llevaba en la cadera. En el desguace no había vida. Los niveles de radiación por sí solos matarían a la mayoría de los organismos en cuestión de horas, y las tormentas ácidas que azotaban la zona cada pocos días acababan con cualquier cosa lo suficientemente resistente como para intentarlo. El sonido se repitió. Era un grito que iba en contra de todos los instintos perfeccionados por años de supervivencia, un movimiento hacia el sonido. Sus botas crujían sobre fragmentos de metal cristalizado mientras rodeaba un enorme disipador de calor que alguna vez había enfriado el cañón principal de un crucero de batalla. Lo que vio allí lo dejó paralizado. Era hermosa como suelen serlo los depredadores. Una fusión perfecta de gracia y letalidad que la evolución tardó millones de años en perfeccionar. La mujer dragón yacía desplomada contra una losa de armadura. Sus escamas de color oro rosa estaban opacas por el polvo y lo que parecía inquietantemente sangre. Una de sus magníficas alas estaba extendida en un ángulo antinatural. Varias secciones de la delicada membrana se desgarraron. Su otra ala estaba plegada protegiendo algo que Ser no podía ver con claridad. Dragones.
La sola palabra le heló la sangre. Había luchado contra ellos en Carvos, los había visto destrozar vehículos blindados como si fueran de papel. Su fuego había convertido a sus amigos en cenizas. Sus garras habían desgarrado las líneas defensivas que deberían haber resistido. El tejido cicatricial que cubría el lado izquierdo de su torso comenzó a dolerle con un dolor fantasma, recordándole que debía marcharse ya. Antes de que despertara, antes de que lo sintiera, los dragones eran prácticamente imposibles de matar incluso estando heridos. Y no tenía nada más que una cizalla para chatarra y una vieja pistola que probablemente ni siquiera podría dañar esas escamas. Pero cuando empezó a retroceder, el ala se movió ligeramente y vio lo que ella protegía. La niña no podía tener más de 6 o 7 años estándar, diminuta para los estándares de los dragones, y sus escamas cambiaban entre rosa y dorado al moverse. Sus pequeñas alas aleteaban ansiosamente mientras sacudía el hombro de su madre con desesperadas manitas. Las lágrimas trazaban limpios surcos en el polvo de su rostro, y cuando hablaba, era un estándar claro pero sin acento. «Mamá, por favor, despierta. Por favor, tengo miedo. El metal emite ruidos aterradores y no te despertarás». La pequeña dragona estaba tan concentrada en su madre que al principio no se percató de que la llamaba. Apretó su pequeño cuerpo contra el costado del dragón más grande, y su voz se quebró en sollozos que no necesitaban traducción. Era el sonido universal de un niño aterrorizado que no entendía por qué su padre o madre no respondía. Traté de recordar las canciones de sanación como me enseñaste, pero no creo que estén funcionando. Tal vez las estoy cantando mal. Por favor, mamá, dime si las estoy cantando mal. Ace se le hizo un nudo en la garganta. Sabía que debía marcharse. Sabía que involucrarse solo traería problemas. Dragones y humanos se habían estado matando mutuamente durante 300 años antes del Tratado de Paz, y 12 años de alto el fuego oficial no habían borrado siglos de derramamiento de sangre. Pero las siguientes palabras del niño lo dejaron paralizado. «Mamá, alguien viene. Puedo olerlo. Huele a metal y a tristeza». La pequeña dragona finalmente alzó la vista, sus ojos dorados encontrándose con la llamada a través de su visor. En lugar de gritar o huir, inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con esa inquietante intensidad que poseían los dragones. Entonces se volvió hacia su madre y dijo algo que destrozó lo poco que quedaba de la coraza emocional de Ceder. «Despierta, mamá. Quizás ese hombre no sea malvado y te ayude en lugar de hacerte daño». La confianza depositada en esas palabras, la esperanza desesperada de un niño al que probablemente le habían enseñado desde su nacimiento que los humanos eran monstruos, impactó con más fuerza que cualquier rayo de plasma. Colder se encontró dando un paso adelante antes de que su cerebro pudiera anular a su cuerpo. «Retroceda». La niña, de repente, adoptó un modo defensivo, extendiendo sus pequeñas alas para proteger a su madre. El gesto habría sido cómico si no fuera tan conmovedoramente valiente. «Sé escupir fuego. He estado practicando». Para demostrar su punto, inhaló profundamente y exhaló una pequeña bocanada de chispas que apenas recorrió 1 metro antes de disiparse. El esfuerzo pareció agotarla, y se tambaleó ligeramente antes de recuperar el equilibrio. «Eso fue muy impresionante», dijo Ser en voz baja, quitándose lentamente el casco para poder verle la cara. El aire tóxico le golpeó de inmediato, haciéndole lagrimear los ojos. Pero quería que ella viera que él era simplemente una persona, no una amenaza sin rostro. «Pero no estoy aquí para hacer daño a nadie». Oí llantos. Nadie debería llorar solo en un lugar como este. El niño lo observó con recelo. «Mamá dice que los humanos mienten. Dice que los de tu clase usan las palabras como armas. Tu mamá no se equivoca. Los humanos mienten. Pero ahora mismo, solo soy un viejo soldado cansado que sabe lo que es tener miedo y estar solo». Hizo un gesto hacia el dragón herido. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Desde la época de las sombras. Tal vez 10 veces sombra. Intenté contar, pero me quedaba dormido una y otra vez».
La dura fachada del niño se resquebrajó ligeramente. Ella me protegió cuando la máquina voladora defectuosa se estrelló cerca de nosotros. El metal la golpeó y no despertará. Le di toda nuestra agua, pero no quiere beber. 10 horas, si el niño contaba correctamente el ciclo de luz del día en el desguace. Ceder miró a la madre dragón con más atención, su entrenamiento como médico de campo catalogando automáticamente las lesiones. Traumatismo contundente severo en el torso, posible hemorragia interna, conmoción cerebral confirmada por la posición de su cabeza. El ala estaba mal, pero no ponía en peligro la vida. Lo que le preocupaba era la respiración. Superficial e irregular. ¿Cómo te llamas?, le preguntó al niño, sacando su botiquín de primeros auxilios de la mochila. Ella vaciló, luego alzó la barbilla con obstinado orgullo. Soy Sapphira Goldenson del clan Alturas Celestiales. Pero mamá me llama Safi. ¿Quién eres? La llamé. Acabo de llamarla. Sin clan, sin títulos rimbombantes. Se acercó lentamente, con las manos visibles. Safi, tu mamá necesita ayuda. Asistencia médica real, no solo tratamiento en el lugar de los hechos. Pero necesito examinarla para ver la gravedad de su estado. ¿Me lo permitirás? No le harás daño. Prometo que no le haré daño. ¿Ves esto? Sacó su escáner modificado para lecturas biológicas. Esto solo analiza las lesiones. Ni siquiera la toca. Safi reflexionó sobre esto. Sus ojos dorados se movían rápidamente entre su madre y la llamaba. Finalmente, se hizo un poco a un lado, aunque mantuvo una manita sobre el brazo de su madre. Si la lastimas, te morderé. Tengo los dientes muy afilados. Es justo, convino Ceder, arrodillándose junto al dragón inconsciente. De cerca, pudo ver detalles que la distancia había ocultado. La madre era más joven de lo que él había esperado. Probablemente solo unas pocas décadas para los estándares de los dragones. Sus escamas se habían opacado no solo por el polvo, sino también por la deshidratación. La sangre era sin duda suya, y manaba lentamente de varias profundas heridas donde los escombros habían perforado su armadura natural. Pero fue su postura la que contó la verdadera historia. Incluso inconsciente, su cuerpo estaba acurrucado para proteger a su hija, su ala buena creando una barrera contra el ambiente tóxico. El escáner confirmó sus sospechas. 3 costillas rotas, una de ellas peligrosamente cerca de perforar un pulmón. Hemorragia interna, aunque no inmediatamente mortal. Deshidratación severa y primeras etapas de envenenamiento por radiación debido a la exposición a la toxicidad ambiental del desguace. Los dragones eran más fuertes que los humanos, pero no eran invulnerables. ¿Mi mamá va a morir? La voz de Safi era muy baja. Colder miró al niño aterrorizado y tomó una decisión que le habría parecido una locura apenas una hora antes. No si puedo evitarlo, pero tenemos que trasladarla. Mi refugio está a unos 2 km de aquí. Tiene aire limpio, suministros médicos y agua. ¿Cómo? Ella pesa demasiado. Intenté arrastrarla, pero no soy lo suficientemente fuerte. Ser estudió la situación. La dragona madre pesaba fácilmente el doble que él, y eso sin contar las escamas que la cubrían como una armadura, pero él había pasado 15 años aprendiendo a rescatar cosas que parecían imposibles de mover. Tengo un trineo de gravedad en mi campamento. Está diseñada para transportar material recuperado, pero debería funcionar. ¿Puedes quedarte con ella mientras lo consigo? Safi asintió solemnemente y luego se agarró la manga mientras comenzaba a ponerse de pie. El señor la llamó. ¿Por qué nos estáis ayudando? Mamá dice que los humanos y los dragones son enemigos. Tuvimos una guerra. Murieron muchas personas. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con el peso de la historia. Colder podría haberle dado la sencilla respuesta de que solo estaba siendo amable. Pero algo en la mirada sincera del niño exigía honestidad. Porque hace mucho tiempo, en la batalla de Carvos, no pude salvar a alguien que necesitaba ayuda. Mucha gente la cargó, y yo he llevado ese peso desde entonces.
Él liberó suavemente su manga del agarre de ella. Tal vez ayudaros a ti y a tu madre alivie un poco esa carga. Safi parecía considerar esto con una seriedad impropia de su edad. Mamá dice que cargar peso te hace más fuerte, pero demasiado peso te rompe las alas. Quizás necesites que alguien te ayude a cargarlo. Tal vez sí, admitió Calder, sorprendido por el nudo en su garganta. Volveré lo antes posible. Sigue hablando con ella. ¿De acuerdo? A veces, las personas que están muy heridas aún pueden oír las voces de las personas que aman. El viaje de regreso a su refugio improvisado nunca le había parecido más largo. Ceder forzó su pierna dañada con todas sus fuerzas, ignorando las protestas de los servos de la prótesis sobrecargados. Su mente repasaba a toda velocidad la logística. El trineo de gravedad podría soportar el peso, pero maniobrar a través del campo de escombros sería complicado. Necesitaría abrirse paso, y eso implicaba hacer ruido que podría atraer a otros carroñeros. La mayoría eran inofensivas, simplemente personas desesperadas que intentaban sobrevivir. Pero algunos se habían vuelto salvajes debido al aislamiento y la exposición a la radiación. Su refugio estaba construido dentro del casco de un carguero accidentado, invisible desde el exterior a menos que supieras exactamente dónde mirar. Ser había dedicado 3 años a acondicionar el lugar para que fuera habitable, instalando purificadores de aire, un reciclador de agua e incluso un pequeño jardín hidropónico que logró producir algo parecido a verduras. No era mucho, pero era seguro. El trineo de gravedad era su posesión más valiosa después de su escáner de salvamento. De grado militar, robado de un depósito de suministros durante el caos de la retirada de carbos. Podía transportar 5 toneladas con facilidad. Su generador antigravedad sigue funcionando a pesar de su antigüedad. Calder hizo un rápido inventario de sus suministros médicos. No mucho, pero había antibióticos que deberían funcionar en dragones. Expansor sanguíneo sintético y, lo más importante, comprimidos de purga de radiación. Solo eso podría salvar la vida de la madre. 20 minutos después, estaba de vuelta en el lugar del accidente, respirando con dificultad a pesar del respirador. Safi estaba acurrucada contra su madre, cantando algo en el lenguaje musical del dragón. Ella alzó la vista al verlo acercarse, con esperanza y miedo reflejados en sus ojos dorados. Según me contó, movió un poco el ala e hizo un sonido cuando canté la canción matutina. Eso es bueno, ¿verdad? Muy bien, asintió Ceder, colocando el trineo lo más cerca posible. Ahora viene la parte difícil. Necesito que seas muy valiente y me ayudes. Bueno. Juntos, lograron subir al dragón inconsciente al trineo. Ser tuvo que recurrir a todos sus conocimientos sobre palanca y distribución del peso, y al final, su espalda le dolía muchísimo y la prótesis de pierna chispeaba de forma amenazante, pero lo consiguieron. Safi se subió junto a su madre, y sus pequeñas manos acariciaron el rostro del dragón más grande. Está bien, mamá. El pobre humano nos está ayudando. Tiene un aparato metálico volador y medicinas. Vas a estar bien. El trayecto hasta el refugio fue una pesadilla que requirió una navegación cuidadosa y una vigilancia constante. Cada fragmento de escombro caído representaba una catástrofe potencial si se movía de forma incorrecta. En 2 ocasiones Calder tuvo que detenerse y abrirse paso con su cortadora, mientras el rayo de plasma cortaba el metal retorcido y Safi observaba fascinada. ¿Eso es un arma?, preguntó durante una de esas paradas. Puede ser, pero sobre todo la uso para desmontar cosas y vender las piezas. Mamá es ingeniera. Ella arregla las cosas que están rotas. Ella arregló el sistema de agua en nuestra casa anterior, y todo el mundo decía que era una genio. El orgullo se reflejaba en la voz del niño. Ella puede arreglar cualquier cosa, excepto a la gente mala. Ella dice que esos problemas se solucionarán solos. Tu madre parece muy sabia. Ella es. Conoce 7 idiomas y puede hacer cálculos matemáticos mentalmente más rápido que una computadora. Antes iba a impartir clases en la universidad situada en la estación de Galileo.
La voz de Safi se apagó, y su expresión se ensombreció. ¿Antes de qué? Antes tuvimos que huir. Las malas personas querían obligar a mamá a hacer cosas malas con su ingeniería. Querían que ella fabricara armas. Mamá dijo que no, así que tuvimos que irnos. La naturalidad con la que el niño contó la historia la hizo aún más desgarradora. Intentábamos llegar al centro de refugiados del puerto de Galileo cuando nuestro barco se averió. El piloto dijo que no podía aterrizar allí con dragones a bordo, así que nos dejó aquí y se marchó. Calder sintió una rabia familiar crecer en su pecho. Puede que la guerra haya terminado, pero el odio persiste como la radiación, envenenando todo lo que toca. Una madre y su hijo abandonados en un páramo tóxico debido a su especie. Bueno, era un idiota, dijo Ser con firmeza. Y un cobarde. Los verdaderos pilotos no abandonan a los pasajeros. Safi sonrió por primera vez, una expresión pequeña pero genuina que transformó su rostro. Eres gracioso cuando estás enfadado. Tus cejas hacen esto. Arrugó la cara en un gesto de ceño fruncido exagerado que probablemente era más acertado de lo que Ceder quería admitir. Finalmente llegaron al refugio mientras el crepúsculo perpetuo del desguace se profundizaba hasta convertirse en una oscuridad absoluta. La entrada estaba oculta tras un montón de chatarra cuidadosamente dispuesta que parecía un desecho natural. Calder accionó el interruptor oculto y una sección se abrió hacia adentro sobre bisagras bien lubricadas. Bienvenidos a mi lujosa finca, dijo secamente, guiando el trineo hacia el interior. La sala de estar principal había sido una bodega de carga en el pasado, pero Ceder la había transformado en algo casi hogareño. Las luces recuperadas proporcionaban una iluminación cálida, y el aire estaba benditamente limpio gracias a los depuradores de grado militar. Su zona de descanso estaba separada por telas colgantes, y el rincón médico estaba tan bien surtido como le fue posible. Hace calor, dijo Safi con asombro, y el aire no quema al respirar. Ayúdame a subir a tu mamá a la camilla, con cuidado de su ala. Juntos, trasladaron a la dragona inconsciente a la camilla reforzada que usaban para tratamientos de emergencia. Crujió bajo su peso, pero resistió. Bajo la iluminación adecuada, las heridas de la madre parecían aún peores. Los cortes eran más profundos de lo que había pensado, y sus escamas tenían un tono grisáceo que sugería una exposición avanzada a la radiación. Safi, necesito que seas mi ayudante. De acuerdo. ¿Puedes alcanzarme las cosas cuando te las pida? La niña asintió solemnemente, con la mirada fija en el cuerpo inmóvil de su madre. Calder trabajaba con la concentración que una vez le había valido elogios por su labor en medicina de campo. Primero, disolvió las pastillas para la purga de radiación en agua y las vertió cuidadosamente en la boca de la dragona. Luego, antibióticos, una dosis doble debido a su tamaño. El expansor sanguíneo sintético se introdujo en la herida más grande, ayudando a reponer el volumen de líquido perdido. Las costillas rotas tendrían que sanar por sí solas, pero al menos podía vendarlas para evitar daños mayores. La herida en el ala estaba más allá de su habilidad para repararla correctamente, pero limpió los desgarros y aplicó parches de piel sintética que al menos prevendrían la infección. Durante todo el proceso, Safi observó y ayudó. Sus pequeñas manos, sorprendentemente firmes, sostenían los instrumentos y las vendas. «Eres bueno en esto», dijo cuando el comandante terminó de suturar las heridas más graves. «Tuve mucha práctica durante la guerra». «Demasiada práctica». ¿También curabas dragones durante la guerra? No, no. Durante la guerra, la llamé. Se detuvo, sin saber cómo explicarle a una niña que había sido muy bueno matando a los de su especie. Durante la guerra, las cosas eran diferentes. Mamá dice que la guerra fue una estupidez. Dice que ambos bandos olvidaron que el otro tenía hijos que necesitaban que sus padres volvieran a casa. Tu mamá también tiene razón en eso. Tardó 3 horas en curar todas las heridas que pudo. Al final, la madre dragón parecía un mosaico de vendas y piel sintética, pero su respiración era más profunda y regular.
El tono grisáceo se desvanecía de sus escamas. La purga de radiación hacía su efecto. ¿Y ahora qué?, preguntó Safi, tambaleándose por el cansancio. Ahora esperamos, y tú duermes. Ser sacó sus mantas de repuesto e hizo un nido en el suelo junto a la camilla. Está estable por ahora. Si ella es tan fuerte como tú, pronto despertará. Safi se acurrucó entre las mantas, pero mantuvo una mano extendida para tocar el brazo de su madre. Señor Colder, ¿y si no se despierta? Lo hará, dijo Colder con más seguridad de la que sentía. Las madres son demasiado tercas para abandonar a sus hijos. Es una ley universal. ¿Tu madre volvió a casa después de la guerra? La pregunta resultó inesperadamente dura. No, pero eso era diferente. Se puso enferma incluso antes de que comenzara la guerra. Oh, Safi guardó silencio un momento. Qué triste. Todo el mundo debería tener una madre. Sí. Colder asintió en voz baja. Deberían. En cuestión de minutos la niña se quedó dormida, su respiración sumiéndose inconscientemente en la de su madre. Colder, sentado en su silla de madera, los observaba a ambos. Había roto todas las reglas que él mismo se había impuesto en este lugar. No te involucres. Me da igual. No recuerdas lo que era ser humano en lugar de un simple carroñero. Pero al ver a la pequeña cría de dragón acurrucada protectoramente junto a su madre herida, sintió que algo cambiaba en su pecho. No es una recuperación, todavía no, pero tal vez exista la posibilidad. Por primera vez en 12 años, los fantasmas de Carvos parecían un poco más tranquilos. Debió de quedarse dormido porque se despertó al oír un ruido. La madre dragón se removía, sus ojos se abrían lentamente. Tenían un increíble tono ámbar, como la luz del sol capturada. Por un momento, pareció confundida. Entonces su mirada se aguzó e intentó incorporarse de golpe. Safi. La palabra salió como un graznido, pero el pánico que la acompañaba era evidente. Está justo aquí, dijo Ser rápidamente, levantando las manos sin amenazar. Ella está a salvo. Ustedes dos están a salvo. Los ojos del dragón lo encontraron y se entrecerraron peligrosamente. A pesar de sus heridas, Ceder podía sentir cómo el depredador se centraba en él, calculando amenazas y rutas de escape. Sus músculos se tensaron y él supo que estaba a segundos de atacar o intentar huir. «Mamá». La voz de Safi rompió la tensión. La niña se había despertado al oír el movimiento de su madre y ahora rodeaba con sus brazos el cuello del dragón. «Estás despierto». Estaba tan asustada. Pero el señor Colder ayudó. Él curó tus heridas y te dio medicina. Y respira aire limpio. Y no es malvado, aunque esté muy triste. La mirada del dragón se suavizó al mirar a su hija, alzando un brazo para abrazarla con fuerza, pero sus ojos nunca dejaron de ser fríos, aún cansados y confundidos. Cuando hablaba, su acento era marcado, pero claro. Eres humano, militar por tu apariencia. ¿Por qué nos ayudarías? Porque tu hija me lo pidió, dijo Ser sencillamente. Y como ya he visto suficiente muerte como para varias vidas, no quería ver más. Safi, ¿te hizo daño? Dime la verdad. No, mamá. Era amable. Se quitó el casco que daba miedo para que yo no me asustara. Y me dejó ayudarte a curarte. Y me dijo que fui valiente por protegerme. Safi retrocedió para mirar a su madre. En serio, te llevó en su cosa metálica voladora, a pesar de que su pierna robótica emitía ruidos extraños. Por primera vez, el dragón pareció percatarse de la prótesis de Ceder, visible donde sus pantalones rasgados no cubrían del todo la articulación mecánica. Algo cambió en su expresión, un reconocimiento del dolor compartido. Soy Kalin Goldenson, dijo finalmente, aunque su postura seguía siendo cautelosa. Gracias por ayudar a mi hija. Pero deberíamos irnos. Ya les hemos causado suficientes problemas. ¿A dónde ir? Colder preguntó. Apenas puedes sentarte, mucho menos caminar. Esa ala no permitirá volar durante semanas, tal vez meses,
y la radiación del exterior os matará a ambos sin protección. Hemos sobrevivido hasta ahora. No, tú ibas a morir un día más, tal vez dos, y Safi se habría quedado sola ahí fuera. Él la vio estremecerse ante esas palabras, pero continuó. No te estoy reteniendo aquí, pero si te vas ahora, estarás firmando tu propia sentencia de muerte. ¿Por qué te importa? La voz de Kalin denotaba una genuina confusión. Para vosotros no somos nada, peor que nada. Los de mi especie mataron a los tuyos en Carvos. Según las noticias, ningún ser humano sobrevivió a esa batalla. Uno lo hizo, dijo Colder en voz baja, aunque algunos días desearía no haberlo hecho. La comprensión iluminó esos ojos ámbar. Tú estabas allí. Luchaste contra dragones. Yo dirigí la 103ª División Mecanizada. Mantuvimos la línea durante 6 horas antes. Antes no lo hacíamos. Él sostuvo su mirada fijamente. No siento ningún afecto por los dragones como especie. Pero tú no eres una especie. Eres una madre que intenta proteger a su hijo. Y eso trasciende cualquier motivo por el que se supone que debemos odiarnos unos a otros. Kalin lo estudió durante un largo rato, luego miró a su alrededor en el refugio, observando la cuidadosa organización, los intentos de brindar comodidad en un lugar incómodo. Llevas viviendo aquí sola desde hace 3 años. Es más seguro que los asentamientos, y el botín es bueno si sabes dónde buscar. Mamá, el señor Ceder come verduras que él mismo cultiva, interrumpió Safi. Me enseñó que son muy feas, pero dice que tienen buen sabor. A pesar de todo, a Kalin se le dibujó una leve sonrisa en los labios. Verduras feas. La belleza no lo es todo, dijo Ceder a la defensiva. Contienen todos los nutrientes necesarios. Él habla con ellos, añadió Safi en un susurro conspirador. Él dice que eso les ayuda a crecer, pero creo que simplemente se siente solo. Safi Kalin la amonestó, pero ahora había calidez en su voz. Lo que sí es cierto es que me dijo que no ha hablado con nadie en 6 meses. Por eso su voz suena como piedras que chocan entre sí. Colder se encontró riendo. Me estoy riendo de verdad. Por primera vez en mucho tiempo, había olvidado lo que se sentía. Tu hija no cree en endulzar las cosas. Es un rasgo propio de los dragones. Somos honestos hasta la exageración. Kalin intentó cambiar de posición e hizo una mueca de dolor. ¿Qué gravedad tienen las lesiones? 3 costillas rotas, laceraciones profundas, exposición a la radiación y 3 desgarros en la membrana del ala izquierda. Sanarás, pero llevará tiempo. Dudó un instante, luego añadió. Sarafi dijo que estabas intentando llegar al puerto de Galileo, la estación de refugiados. Lo éramos. Mi hermana vive allí. Se casó con un humano, aunque parezca increíble, dijo que encontró uno de los buenos. La expresión de Kalin se ensombreció. Pero nuestro piloto de transporte tenía otras ideas sobre dónde debían ir los dragones. Conozco a algunas personas que llevan suministros a Galileo, gente discreta que no hace preguntas. Cuando estés curado, podría gestionar tu viaje. ¿Por qué? La pregunta parecía abarcarlo todo. ¿Por qué ayudar? ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué romper el cuidadoso aislamiento que había construido? Colder miró a Safi, que había vuelto a subirse a su nido improvisado, pero luchaba por mantener los ojos abiertos. Porque tu hija me recordó que hay una diferencia entre estar solo y sentirse solo, y yo he estado en ambos estados durante demasiado tiempo. En los días siguientes, cayeron en un ritmo inesperado. Kalin necesitaba descansar y tiempo para que los medicamentos hicieran efecto, pero insistió en contribuir en lo que pudiera. Resultó que, en efecto, era una ingeniera brillante, e identificó rápidamente varias mejoras en los sistemas de soporte vital de ser que duplicarían su eficiencia. Tu purificador de aire está desperdiciando el 60% de su energía en ciclos de filtración redundantes, le dijo al tercer día, mientras dibujaba modificaciones en un trozo de metal recuperado con un poco de carbón. Si inviertes el flujo de entrada aquí y añades una membrana secundaria aquí,
Obtendrás una mejor calidad del aire con la mitad del consumo de energía. Llevo 3 años viviendo con ese sistema y nunca me había dado cuenta. Usted no es ingeniero. Eres un soldado que aprendió lo suficiente para sobrevivir. Hay una diferencia. Levantó la vista de sus bocetos. Aunque admito que tu improvisación es impresionante. Entrenamiento militar. Reparaciones en el campo de batalla. Cuando tu equipo se avería en pleno combate, aprendes a apañártelas con lo que tengas a mano. Mamá puede arreglar cualquier cosa. Safi intervino desde donde estaba cuidando con esmero las feas verduras de C. En una ocasión, fabricó un transmisor funcional con electrodomésticos de cocina. Eso fue una emergencia, dijo Kalin con un ligero rubor en las escamas. Y solo funcionó una vez antes de incendiarse. Pero funcionó el tiempo suficiente para pedir ayuda, dijo Safi con orgullo. Eso es lo que importa. A medida que Kalin se hacía más fuerte, comenzó a moverse por el refugio, examinando los diversos proyectos de rescate de Ser con interés profesional. Su ala aún estaba demasiado dañada para volar, pero se había adaptado a caminar con ella cuidadosamente plegada contra su espalda. Esto proviene de un caminante titanas, como ella misma dijo una tarde, mientras pasaba sus dedos con garras sobre un trozo de placa de armadura que Ser había estado intentando cortar. Tercera generación, probablemente del asedio de Galilea. ¿Ves estos patrones de estrés? Solo utilizaron este compuesto de aleación durante unos 6 meses antes de darse cuenta de que se volvía quebradizo en condiciones de frío extremo. Ya sabes, un ingeniero civil domina bastante bien el hardware militar. Su expresión se ensombreció ligeramente. La empresa para la que trabajaba tenía contratos de defensa. No lo sabía cuando acepté el trabajo, cuando me enteré de lo que querían que diseñara. Ella negó con la cabeza. Armas que atacaban específicamente la fisiología humana. Dispositivos que atravesarían tu armadura y te cocinarían dentro de tus trajes. Me negué y no lo tomaron bien. Me recordaron que había firmado contratos, que la seguridad de mi hija dependía de mi cooperación. Sus garras se flexionaron inconscientemente. Así que corrimos y seguimos corriendo hasta que ese piloto nos abandonó aquí. Mamá es muy valiente, dijo Safi solemnemente. Les dijo a las personas malas que prefería vivir en ruinas antes que construir cosas que dañaran a la gente. Tu mamá tiene razón, dijo Calder, hablando en serio. Se necesita más valor para negarse a luchar que para luchar. Esa noche, mientras compartían una cena de proteínas reconstituidas y verduras feas, Safi preguntó, «Señor Calder, ¿por qué vive aquí solo? ¿No tiene familia?» Safi, eso es una grosería, dijo Kalin rápidamente. Está bien, dijo Calder. Una vez tuve una familia, una esposa. Íbamos a tener hijos después de la guerra. Pero la guerra no terminó como esperábamos, y ella no quería casarse con un soldado destrozado que se despertaba gritando casi todas las noches. Sigues despertándote gritando, observó Safi. Te escuché anoche. Safi, dijo Kalin con expresión de horror. Es cierto, pero no pasa nada. Mamá también tiene pesadillas, a veces sobre la gente que quería obligarla a construir cosas malas. Calder miró entre ellos. Esta madre dragón y su cría habían logrado, de alguna manera, que su refugio aislado se sintiera menos como una tumba y más como un hogar. Supongo que todos tenemos nuestros fantasmas. Los fantasmas no son reales, afirmó Safi con firmeza. Mamá dice que son solo recuerdos que duelen tanto que creemos que nos persiguen. Pero los recuerdos no pueden hacerte daño a menos que tú lo permitas. Tu hija es o muy sabia o muy joven, dijo Ceder a Kalin. Ambas, respondió Kalin. Es una combinación peligrosa. Con el paso de los días, Ceder se encontró deseando que llegaran sus conversaciones. Kalin tenía un ingenio agudo y una visión pragmática del universo que coincidía con la suya. No intentó ofrecerle un consuelo vacío sobre su pasado ni fingir que la guerra no había ocurrido. En cambio, simplemente lo aceptó tal como era, herido y amargado, pero intentando mejorar. ¿Sabes?
dijo una tarde mientras observaban a Safi practicar su escupefuegos en la seguridad del interior metálico del refugio. Nunca te agradecí como es debido que nos salvaras. No tienes que agradecerme. Yo necesitaba que me salvaran tanto como tú. Simplemente no lo sabía. Se giró para mirarlo. Esos ojos ámbar veían demasiado. Llevas a Carvos como una pesada carga alrededor del cuello. 937 soldados bajo mi mando. Todos muertos por mi culpa. Pensé que podríamos resistir hasta que llegaran los refuerzos. Me equivoqué. Tomaste la mejor decisión posible con la información que tenías. Eso es todo lo que se puede hacer. No fue suficiente. Nunca lo es. Pero eso no significa que estuviera mal. Se quedó en silencio un momento, observando las pequeñas llamas de su hija. ¿Sabes por qué corrí realmente? No solo porque querían que yo fabricara armas, sino porque también querían convertir a Safi en un arma. Los dragones que escupen fuego son raros ahora. Querían estudiarla, entrenarla, convertirla en algo brutal. Ella es solo una niña. Los niños son las mejores armas. No cuestionan las órdenes. Confían en la autoridad y se les puede moldear para que se adapten a tus necesidades. Su voz era amarga. Prefiero morir antes que permitir que conviertan a mi brillante y bondadosa niña en una asesina. Eres una buena madre. Soy una madre desesperada. Hay una diferencia. Hizo una pausa, aunque supongo que a veces son lo mismo. Esa noche, Ceder no se despertó por sus propias pesadillas, sino por el sonido del llanto de Safi. Encontró a la pequeña dragona acurrucada junto a su madre, sollozando en silencio. ¿Pesadilla?, preguntó en voz baja. Ella asintió, con sus ojos dorados brillantes por las lágrimas. Soñé que la gente mala nos encontraba y se llevaba a mamá, y yo me quedaba solo en el infierno para siempre. Sin pensarlo, Colder se sentó junto a ellos, con la espalda contra la pared. ¿Quieres saber un secreto? A veces tengo ese mismo sueño, solo que en el mío soy yo quien está solo. Pero estás solo. Estaba sola antes de que llegáramos. Hay soledad en tu cuerpo y soledad en tu corazón. Son diferentes tipos de soledad. Yo era ambas cosas hasta que llegaste tú y tu mamá. Safi lo consideró con su seriedad característica. Así que a ti también te salvamos. Sí, chico. Tú también me salvaste. Se arrastró hacia él y se acurrucó a su lado. Su pequeño y cálido peso resultaba extraño pero reconfortante. Entonces estamos a mano. Está bien. Mamá dice que una relación debe ser equilibrada. Kalin, que había estado fingiendo dormir, abrió un ojo y le sonrió por encima de la cabeza de su hija. En ese momento, bajo la tenue luz de los paneles de emergencia del refugio, Holder sintió algo que creía muerto para siempre. Esperanza. Transcurrieron 2 semanas y Kalin recuperó gradualmente sus fuerzas. La purga de radiación había sido un éxito y sus escamas recuperaron su cualidad luminosa. El ala aún estaba cicatrizando, pero podía extenderla parcialmente sin dolor. Ceder se había puesto en contacto con sus contactos contrabandistas para conseguir un pasaje al puerto de Galileo, pero el próximo viaje disponible no era hasta dentro de un mes. Estamos comiendo demasiado de tu comida, dijo Kalin una mañana, mientras observaba a Ceder servirles el desayuno. Habías planeado para una persona, no para 3. Puedo conseguir más. Hay un puesto comercial a 2 días de aquí. No hacen preguntas. Si tienes buen material recuperado, déjame ayudarte. Puedo identificar componentes que podrías pasar por alto y sé qué piezas son realmente valiosas y cuáles solo tienen buen aspecto. Tu ala aún se está recuperando. No necesito volar para detectar componentes electrónicos de calidad, y Safi también puede ayudar. Tiene muy buena vista. Puedo ayudar, dijo Safi con entusiasmo. Soy pequeña, así que puedo llegar a lugares a los que no puedes acceder. Y así se convirtieron en un equipo de recuperación. Colder exploraba las ubicaciones. Kalin identificaba los componentes valiosos y Safi se colaba en espacios reducidos para recuperarlos. Era un trabajo peligroso,
pero eran cuidadosos. Y los conocimientos de ingeniería de Kalin resultaron invaluables. Eso no es solo un acoplamiento de potencia, dijo un día, impidiendo que Calder desechara lo que parecía un componente común. Es un estabilizador cuántico de un motor de salto. Vale más que todo lo que hemos encontrado esta semana. Parece chatarra. Los mejores tesoros suelen parecerlo. Por eso todos los demás no se dieron cuenta. Trabajaron bien juntos, entrando en una dinámica de cooperación fluida. Safi los entretenía con su charla, contando historias elaboradas que inventaba sobre los restos que encontraban. Ese caza estrellado pertenecía a un piloto que, en secreto, era poeta. Ese tanque destruido era en realidad un jardín móvil que quedó atrapado en la batalla por accidente. Tienes mucha imaginación, le dijo Ser después de una historia particularmente elaborada sobre un robot de combate que se enamoró de un dron de mantenimiento. Mamá dice que la imaginación es simplemente ver lo que podría ser en lugar de lo que es. Es importante tanto para ingenieros como para narradores. No se equivoca. Esa noche, mientras revisaban los objetos rescatados durante el día, Kalin preguntó, ¿qué harás cuando nos vayamos? La pregunta pilló a Ser desprevenido. Había estado intentando no pensar en ello, en que el refugio volviera a su silencio anterior. Lo mismo que siempre hago. Sobrevivir. Eso no es vivir. Ha funcionado durante 3 años, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista, estabas muriendo lentamente hasta que llegamos. Muy despacio. Tan despacio que no te diste cuenta. Tal vez. Se concentró en limpiar una placa de circuito, sin mirarla a los ojos. Pero, ¿qué más hay para alguien como yo? Ven con nosotros. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Safi levantó la vista con entusiasmo, interrumpiendo su propia tarea de clasificación. Sí, ven con nosotros. A la tía Vera le caerías bien. Le gustan los humanos gruñones. Se casó con uno. Safi, dijo Kalin en tono de advertencia, pero sus ojos estaban fijos en Ceder. Pero no se equivoca. Podrías venir con nosotros. Empieza de nuevo en Galileo. Un soldado que dedicó su carrera a matar dragones. Estoy seguro de que sería muy bienvenido en un centro de refugiados. Un hombre que salvó a 2 dragones a pesar de todo lo que le sucedió. Esa es la historia que escucharían porque esa es la verdad. No es tan sencillo. Nada lo es. Pero eso no significa que sea imposible. Esa noche, Ceder se quedó despierta pensando en su oferta. La parte racional de su cerebro enumeró todas las razones por las que era una idea terrible. Estaba demasiado dañado, demasiado amargado. No tenía nada que ofrecer excepto su habilidad para arreglar máquinas averiadas. Y en Galileo habría muchos ingenieros que podrían hacerlo mejor. Pero otra parte de nosotros, una parte que había permanecido en silencio durante años, susurró que tal vez eso era suficiente, que tal vez ser útil era suficiente. Tal vez bastaba con sentirse necesario. La mañana siguiente trajo problemas. Ser se despertó al oír la alarma de proximidad que había instalado años atrás. Alguien se acercaba al refugio, varias personas a juzgar por el sonido. Agarró su rifle, un viejo modelo militar que había mantenido en buen estado más por costumbre que por intención de usarlo. Quédate adentro, le dijo a Kalin, que ya estaba alerta, con sus instintos depredadores activados. Mantén a Safi a salvo. Ten cuidado, dijo. Y había algo en su voz que lo hizo detenerse. No temas por ti misma, sino por él. Salió sigilosamente por la salida oculta, dando una vuelta para obtener una mejor vista. 3 figuras, ataviadas con armaduras improvisadas de asaltantes, examinaban la entrada a su refugio. Carroñeros que se volvieron malos, de esos que preferían robar a otros que buscar sus propios tesoros. ¿Sabes que estás ahí dentro, viejo? Uno de ellos gritó. Te vi en el puesto comercial el mes pasado. Supongo que cualquiera que viva solo por aquí debe tener algunas cosas buenas escondidas. Cold sopesó sus opciones. 3 contra 1 era una desventaja considerable,
incluso cuando era más joven y estaba sano. Pero si Kalin y Safi encontraban allí solo basura y verduras feas, él volvía a llamar. No vale la pena perder el tiempo. Juzguemos nosotros mismos eso. Salgamos de forma pacífica y tranquila, y nadie saldrá herido. Estaba a punto de responder cuando oyó la voz de Safi desde dentro, aguda y asustada. Mamá, huelo a más gente. Huelen mal. Los asaltantes también lo oyeron. Vaya, vaya, parece que el viejo no está solo. Aún mejor. Colder sintió algo frío y furioso subirle por el pecho. La misma sensación que había tenido en Carvos cuando los dragones irrumpieron hasta las tiendas médicas. No mientras él esté al mando. Nunca más. Salió de su escondite, con el rifle en alto. Váyase ahora. Última advertencia. El líder de los asaltantes se rió. 3 contra 1, veterano. Y estás temblando como un loco. Él nunca terminó la frase. Kalin irrumpió desde la entrada del refugio como una diosa vengadora, con sus alas dañadas extendidas a pesar del dolor evidente, y sus escamas resplandecientes con despliegues bioluminiscentes de amenaza. Su rugido levantó polvo de entre los escombros que los rodeaban. Un sonido que apelaba directamente a las partes primitivas del cerebro humano que recordaban cuando los dragones dominaban los cielos. Los asaltantes retrocedieron tambaleándose, y su bravuconería se desvaneció. Habían esperado tal vez a otro humano, quizá a una familia, no a un dragón, y ciertamente no a una furiosa madre dragón protegiendo a sus crías. «Corre», dijo Kalin, con una voz apenas humana, más un gruñido que palabras. «Corre ahora y no vuelvas jamás, o te cazaré por este cementerio y te enseñaré lo que realmente significa el miedo». Corrieron, trepando entre los escombros, dejando caer sus armas en su prisa por escapar. Uno de ellos echó un vistazo atrás una vez, vio los ojos de Kalin brillando con intenciones depredadoras y corrió aún más rápido. Cuando se marcharon, Kalin cayó de rodillas, con el ala herida temblando por el esfuerzo. Ser corrió a su lado, sosteniendo su peso. «Eso fue increíblemente estúpido», dijo. «Podrías haberte desgarrado el ala irreparablemente». «Amenazaron a mi familia», dijo simplemente, y luego pareció darse cuenta de lo que había dicho. «Quiero decir que amenazaron a Safi y tú eras de la familia. La llamaste», terminó suavemente. «Lo sé». Ella alzó la vista hacia él, con esos ojos ámbar vulnerables de una forma que él no había visto antes. «¿Eso es lo que somos?». Antes de que pudiera responder, Safi salió corriendo y los abrazó a ambos. «Eso fue increíble. Mamá, qué miedo dabas. Y usted, señor Colder, iba a pelear contra 3 personas por nosotros». «Por supuesto que sí», dijo Ceder, acariciando suavemente sus escamas. «Eso es lo que hace la familia». Esa noche, mientras Kalin descansaba su ala dolorida, Ser tomó una decisión. «Iré contigo a Galileo». «¿En realidad?». Safi saltaba de alegría. «¿En realidad? Pero primero, tenemos que hablar de algo». Se sentó frente a Kalin. «Necesito hablarte de Carvos. Todo. Mereces saber exactamente a quién estás invitando a tu vida». Entonces les contó sobre la batalla, sobre las decisiones que tomó, sobre cómo vio morir a su unidad uno por uno, sobre la guerrera dragón que había estado de pie sobre él al final, con las garras levantadas para el golpe mortal, y como ella había dudado el tiempo suficiente para que comenzara el bombardeo orbital, separando a ambos bandos. Sobre despertarse en una tienda médica, el único superviviente, y desear no haber estado allí. «El dragón que me perdonó la vida», dijo en voz baja. «Tenía escamas como las tuyas, del mismo color oro rosa. Cuando te vi por primera vez, por un momento pensé, pero eso es imposible». Kalin permaneció muy quieto. Cuando habló, su voz fue cautelosa. «Mi madre estaba en Carvos. Ella lideró el 7º Regimiento Aéreo. Nunca habló de la batalla, pero tuvo pesadillas sobre ella hasta el día de su muerte». Se miraron fijamente, con el peso de la historia y la coincidencia muy presente entre ellos.
Tu madre me perdonó la vida, dijo Ser con asombro. Y yo te salvé. El universo tiene un extraño sentido de la simetría. O tal vez, dijo Safi con su inocente sabiduría, el universo simplemente estaba esperando a que dejáramos de pelear el tiempo suficiente para ayudarnos mutuamente. Las 2 semanas restantes transcurrieron rápidamente. Se prepararon para el viaje, reuniendo provisiones e intercambiando objetos recuperados por cosas que necesitarían. El refugio empezó a parecer menos de Sers y más de ellos. Repleta de dibujos de Safi en las paredes y proyectos de ingeniería de Kalin esparcidos por todas las superficies. Una noche, mientras Safi dormía acurrucada entre ellos como un pequeño puente escamoso, Kalin dijo: «Tengo miedo de Galileo, de la esperanza. He estado huyendo durante tanto tiempo que he olvidado lo que se siente al correr hacia algo en lugar de huir de ello». Un pitido. Cude lo entendió. La esperanza era aterradora cuando se había vivido sin ella durante tanto tiempo. Era mucho más fácil no esperar nada, cerrarse a la posibilidad de la decepción. «Lo resolveremos», dijo. «Juntos». Extendió la mano por encima de Safi y le tomó la mano. Sus escamas eran cálidas, más suaves de lo que parecían. Juntos. El transporte llegó a tiempo. Un carguero maltrecho cuyo capitán le debía varios favores al comandante. Miró a Kalin y a Safi con sorpresa, pero sin hostilidad. «Dragones, Briggs. Estás lleno de sorpresas». «Esta es mi familia», dijo Colder con firmeza. «¿Eso es un problema?» El capitán lo estudió por un momento y luego se encogió de hombros. «Tus créditos se gastan igual en ambos casos. Bienvenidos a bordo, amigos». Uriel, mientras despegaban del desguace de Carbos, llamó a la guardia a través de la mirilla mientras su refugio desaparecía entre los restos. 3 años de aislamiento terminaron gracias a la desesperada esperanza de un niño y la desesperada necesidad de una madre. «¿Te da pena irte?», Safi preguntó, presionando su nariz contra el aluminio transparente. «No», dijo Colder, sorprendiéndose a sí mismo de lo mucho que lo decía en serio. «Estoy lista para algo nuevo», dice la tía Vera. «Las cosas nuevas dan miedo pero son necesarias, como la muda de piel. Duele cuando se caen las escamas viejas, pero las nuevas son más fuertes y bonitas. Tu familia está llena de sabiduría», dijo Ceder. «Ahora tú también eres parte de la familia», le recordó Safi. «Así que a veces también hay que ser prudente». Kalin rió, con un sonido parecido al de unas campanillas de viento. «Creo que el señor Ceder ya ha demostrado su sabiduría al soportarnos». «¿Soportarte? Ustedes dos me salvaron la vida. Simplemente era demasiado terca como para morir antes de que me encontraras». «Nos salvamos entre todos», dijo Sarafi con firmeza. «Esa es la mejor forma de ahorrar». Cuando la nave entró en el hiperespacio, los 3 se sentaron juntos a observar cómo las estrellas pasaban a toda velocidad. 3 personas rotas que se encontraron en un cementerio de máquinas y descubrieron que a veces las reparaciones más importantes no son las que se hacen al metal y a los circuitos, sino a los corazones y las almas. «Háblame de tu hermana», le dijo Ceder a Kalin. «Vera, ella es brillante y loca. Se casó con un ingeniero humano llamado Félix, que cuenta los peores chistes de la galaxia. Tienen 2 huevos que deberían eclosionar pronto». Ella sonrió. Ella siempre decía que yo era demasiado seria, demasiado centrada en la supervivencia como para vivir de verdad. «Creo que le caerás muy bien porque soy serio y estoy centrado en la supervivencia. Porque elegiste vivir cuando hubiera sido más fácil simplemente sobrevivir». Safi se había quedado dormida apoyada en el hombro de Ceder, su pequeño cuerpo confiado y cálido. Él ajustó su posición para que ella estuviera más cómoda, y Kalin lo observó con ojos dulces. «Nunca ha tenido una figura paterna», dijo en voz baja. «Su padre biológico no era buena persona. He tenido miedo de confiarle ella a alguien. Y ahora creo que tal vez la confianza sea como la esperanza. Aterrador pero necesario». El viaje a Galileo duró 4 días a través del hiperespacio. Durante ese tiempo,
Compartieron una pequeña cabaña destinada a 2 personas, logrando que funcionara con ingenio y paciencia. Safi entretenía a la tripulación con sus historias y sus pequeños espectáculos de fuego, convirtiéndose rápidamente en la mascota del barco. Incluso los espacios más insensibles se ablandaron ante sus preguntas sinceras sobre sus trabajos. ¿Por qué a los humanos les gustan los dragones ahora cuando antes no les gustaban? Le preguntó a la navegante, una mujer llena de cicatrices que sin duda había visto combate. Bueno, pequeña, creo que hemos descubierto que los dragones no son tan diferentes a nosotros. ¿Quieres lo mismo que nosotros? Seguridad, familia, una oportunidad para vivir en paz. El señor Calder dice que la guerra se trató más de miedo que de odio. Safi dijo que la gente hace tonterías cuando tiene miedo. Tu señor Calder parece un hombre inteligente. Y lo es. Curó a mamá cuando estaba rota, y ella lo curó a él también. El navegante miró a Calder, quien ayudaba a Kalin a comprender los sistemas de navegación del barco. ¿Se curaban mutuamente? Sí. Como la simbiosis. Aprendimos sobre eso. Diferentes criaturas ayudándose mutuamente a sobrevivir. Como esos pececitos que limpian los dientes de los peces grandes. ¿Me estás llamando pececito? Preguntó Calder, que había escuchado la conversación. No, eres más como un cangrejo gruñón que vive en su caparazón. Pero mamá y yo te estamos ayudando a salir de él. Toda la tripulación del puente rió, y Calder se encontró sonriendo. A pesar de la comparación. Por los dragoncitos, exclamó Kalin, con los ojos brillantes de alegría. Al acercarse al puerto Galileo, Ceder sintió la familiar opresión de la ansiedad en el pecho. La estación era enorme, un cilindro giratorio que albergaba a más de 1 millón de refugiados de diversos conflictos. Era territorio neutral, administrado por una coalición de especies que se habían mantenido al margen de las grandes guerras. Ahí está, susurró Kalin, señalando la ventana. ¿Nuevo comienzo o nuevas complicaciones?, murmuró Ser. Tomó su mano, con las garras cuidadosamente retraídas. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. El acoplamiento fue rápido y pronto se encontraban en la bahía de llegada, con sus pocas pertenencias en bolsas recuperadas. El puerto era abrumador tras el silencio del desguace. Voces en una docena de idiomas se mezclaban con el zumbido de la maquinaria y los constantes anuncios por el sistema de comunicación. Kalin, llamó una voz, y otra mujer dragón corrió hacia ellos. Era más pequeña que Kalin, con escamas de un azul verdoso intenso, y la seguía un hombre humano de ojos amables y la mirada dulce de alguien que nunca había empuñado un arma. Vera, Kalin abrazó a su hermana con cuidado, consciente de su quietud. Ala sanadora. No estaba segura de que hubieras recibido mi mensaje. Claro que lo recibí. Llevo 3 días esperando en los muelles. Vera se apartó y miró a su hermana con expresión crítica. Tienes muy mal aspecto. ¿Qué le ha pasado a tu ala? ¿Y quién es este? Sus ojos se posaron en Ceder con curiosa intensidad. Este es Ceder. Nos salvó la vida. El semblante de Ver cambió por completo. Abrazó a Ceder, que se quedó paralizado por la sorpresa. Gracias. Gracias por traerlos de vuelta. De nada. Este es mi marido, Félix, dijo Vera, soltando a Ceder y señalando al hombre. Félix, este es el héroe que salvó a mi hermana y a mi sobrina. Félix le tendió la mano con firmeza y cordialidad. Cualquier amigo de la familia de Kalin. ¿Necesitas dónde quedarte? Tenemos sitio. No quiero molestar. Tonterías, dijo Vera con firmeza. Salvaste a mi familia. Lo menos que podemos hacer es ofrecerte una cama y algo de comida decente. Además, por lo que decía el mensaje de Kalin, ahora eres uno de nosotros. Calder miró a Kalin, quien le sonrió con ánimo. Supongo que sí. Sus aposentos estaban en la sección mixta de la estación, donde humanos, dragones y una docena de razas más convivían en relativa armonía. Era un lugar pequeño pero limpio,
con 2 dormitorios y una zona común que Vera había logrado convertir en un hogar con telas colgadas y plantas. No es gran cosa, se disculpó Vera. Pero es seguro. Es perfecto, dijo Kalin, y Calder pudo percibir el alivio en su voz. Después de tanto tiempo huyendo, la seguridad debía de ser un lujo inalcanzable. Aquella primera noche, mientras todos se reunían alrededor de la pequeña mesa para cenar, Calder se sintió abrumada por la normalidad del lugar. Vera y Félix discutían amablemente sobre el sazonamiento, mientras Safi los bombardeaba con preguntas sobre los huevos que pronto eclosionarían. Kalin ayudó a preparar la comida con una facilidad que denotaba la larga práctica en la cocina de su hermana. Dijo Félix, pasándole un plato con algo que olía infinitamente mejor que proteína reconstituida. ¿Qué hacías antes del desguace? Yo, un soldado mayor de la 103ª División Mecanizada. Los ojos de Félix se abrieron ligeramente. Claramente sabía de Carbos, de lo que le había ocurrido a la 103ª, pero simplemente asintió. Y ahora me dedico a arreglar cosas, máquinas, sistemas. A veces, si la gente necesita atención médica de campaña, la estación siempre necesita buenos mecánicos. Vera dijo que la afluencia de refugiados significa que todo está funcionando a su máxima capacidad. Si buscas trabajo, conozco gente. Lo agradezco. Es muy bueno arreglando cosas, intervino Safi. Arregló a mamá, asimismo, el purificador de aire y el trineo de gravedad. Ya lo sabemos, dijo Kalin, revolviéndole las escamas a su hija. Ser tiene talento. Estoy aquí mismo, protestó Ceder. Sí, y eres pésimo para aceptar cumplidos, dijo Kalin. Así que hablaremos de ti como si no estuvieras aquí hasta que mejores en eso. La mesa rió, y Calder sintió ese cambio en su pecho de nuevo. El hielo que había mantenido alrededor de su corazón durante 12 años no solo se estaba resquebrajando. Se estaba derritiendo. Durante las semanas siguientes, se acostumbraron a una rutina. Calder encontró trabajo en un taller de reparaciones que daba servicio a los sistemas ambientales de la estación. Al dueño, un base armado llamado Griggs, no le importaba su pasado, solo le importaba que pudiera arreglar lo que otros no podían. Tienes buenas manos, dijo Griggs después de ver a Calder reconstruir una unidad de filtración que todos los demás habían dado por perdida. Constante, paciente. Ves el problema detrás del problema. Kalin también encontró trabajo. Su pericia en ingeniería fue rápidamente reconocida por el sobrecargado personal técnico de la estación. A menudo llegaba a casa exhausta pero satisfecha, con sus escamas brillantes por la satisfacción de un trabajo útil. Safi se matriculó en la escuela de la estación, una mezcla caótica de especies e idiomas que ella manejaba con su característica seguridad. En pocos días, tenía un grupo de amigos, tanto humanos como dragones, y otros más. Mi maestra dice que soy disruptiva, anunció una noche. Pero en el buen sentido, dice que hago que la gente piense diferente. Esa es una forma de decirlo, dijo Kalin secamente. Las noches eran el momento favorito de Calder. La familia extendida se reunía en Vera y Félix compartían sus aposentos, comidas e historias. Los huevos, cuidados con esmero en su nido con temperatura controlada, debían eclosionar en cualquier momento. Los huevos de dragón son delicados, le explicó Vera a Ceder. Necesitan la temperatura, la humedad e incluso el ambiente emocional exactos. Si los padres están estresados, pueden retrasar la eclosión semanas. Sin presión, dijo Félix con una risa nerviosa. Una tarde, aproximadamente un mes después de su llegada, Kalin encontró a Calder en la plataforma de observación mirando las estrellas. El desguace de Carbos estaba ahí fuera, invisible entre las luces lejanas. ¿Arrepentimientos?, preguntó ella, sentándose a su lado. No, solo pensaba en lo extraña que es la vida. Hace 6 semanas estaba sola, convencida de que moriría sola. Ahora tengo, aclaró la garganta. ¿Una familia?
Puedes decirlo. No se romperá. No soy buena para las familias. Ya fracasé una vez. Era otra familia. Otro tú. Ella guardó silencio un momento. ¿Puedo contarte algo? Siempre. Cuando nació Safi, estaba aterrorizada. No tenía ni idea de cómo ser madre. Mi propia madre era guerrera ante todo, madre después. Me quería, pero desde la distancia. Juré que sería diferente, pero no tenía un modelo a seguir. Eres una madre maravillosa. Soy una madre que lo intenta. Cada día me levanto e intento ser lo que Safi necesita. A veces lo consigo, a veces fracaso, pero sigo intentándolo. Es lo único que podemos hacer. ¿Es eso lo que estamos haciendo? Intentar ser una familia. Se giró para mirarlo, con esos ojos ámbar serios. ¿Es tan malo intentarlo? No, admitió él. Es aterrador. Pero no está mal. Colder, dijo ella en voz baja. Necesito contarte algo. Estas últimas semanas, al veros con Safi, al ver cómo os habéis adaptado a nuestro caos, he tenido sentimientos encontrados. Sentimientos que no esperaba y con los que no sé muy bien qué hacer. Se quedó callado durante un largo rato, con el corazón acelerado. Yo también tengo sentimientos. Pero Kalin, estoy rota de maneras que tal vez nunca sanen por completo. Las pesadillas, los ataques de pánico cuando hay demasiado ruido. Hay días en que apenas puedo obligarme a salir de mi habitación. Y tengo un ala dañada que tal vez nunca vuelva a sostenerme completamente en el aire. Tengo problemas de confianza que me hacen dudar de las intenciones de todos. Me despierto algunas noches con la certeza de que quienes nos persiguen nos han encontrado. Ella le tomó la mano con cuidado. Todos estamos rotos, dijo ella. Pero las cosas rotas aún pueden ser hermosas. Aún pueden ser fuertes. Un humano y un dragón. La gente hablará. Déjalos. Vera y Félix han logrado que funcione durante 5 años. ¿Y Safi? Safi ya te considera su padre en todo menos en la sangre. Le contó a su maestra que en su familia hay 2 madres, un padre, un tío y 2 huevos. El profesor ni siquiera lo cuestionó. Esa es la belleza de los centros de acogida de refugiados. Lo tradicional no significa mucho cuando todos simplemente intentan sobrevivir. Colder le apretó la mano, sintiendo el calor de sus escamas. Quiero intentarlo, pero me da miedo arruinarlo. Entonces tendremos miedo juntos. Eso es lo que significa la colaboración. Esa noche, los huevos de Vera comenzaron a eclosionar. La familia se reunió alrededor de la cámara de anidación, observando con silencioso asombro cómo unas diminutas garras rompían los caparazones. Surgieron 2 pequeños dragones perfectos, uno con las escamas azul verdosas de Vera, el otro con un inesperado tono dorado. Son hermosas, susurró Kalin. Son ruidosos, dijo Félix riendo mientras los polluelos comenzaban inmediatamente a llorar pidiendo comida. Safi quedó encantado. ¿Puedo sostenerlos? ¿Por favor? Tendré mucho cuidado cuando sean un poco mayores. Vera lo prometió. Por ahora, solo observa. Mientras Colder observaba el golpe familiar por los nuevos miembros, sintió una mano deslizarse entre la suya. Kalin estaba de pie junto a él, su presencia cálida y sólida. ¿Sigues asustado?, preguntó, aterrada, pero también feliz. Había olvidado lo que era ser feliz. Se siente así, dijo, como pertenecer a algún lugar con alguien. 6 meses después, Ceder se encontraba en la oficina administrativa de la emisora, rellenando papeleo que habría parecido imposible un año antes. Documentos de adopción que oficializan su tutela sobre Safi. El registro de matrimonio entre un humano y un dragón sigue siendo lo suficientemente raro como para requerir formularios adicionales. ¿Te das cuenta de que esto es permanente?, preguntó el administrador, mientras revisaba los documentos. Ese es el punto, dijo Ser. A su lado, Kalin sonrió, rozando su hombro con su ala completamente curada. Estamos muy seguros. Y el niño acepta la adopción.
¿Estás bromeando? Safi habló desde su asiento. Llevo 3 meses llamándole papá. Esto lo hace oficial. El administrador sonrió a pesar de sí mismo. Muy bien entonces. Firma aquí, aquí y aquí. Al salir de la oficina, con los documentos oficiales en la mano, Safi, entre ellos, le sujetaba ambas manos y les evocó un pensamiento sobre el extraño viaje que los había traído hasta allí. De soldado moribundo en un cementerio de máquinas a esposo y padre en un centro de refugiados. De la soledad a la familia. De sobrevivir a vivir. ¿En qué estás pensando?, preguntó Kalin. El día en que nos conocimos. Como estabas tan segura de que te haría daño y tan segura de que nunca más podrías ayudar a nadie. Ambos estábamos equivocados. Dijo Safi alegremente. Tú nos ayudaste y nosotros te ayudamos. Y ahora somos familia para siempre. Para siempre es mucho tiempo, advirtió Calder. Bien, dijo Safi con firmeza. Porque tengo muchas historias que contar, mamá tiene muchas cosas que arreglar. Tú tienes muchas verduras que cultivar y necesitamos mucho tiempo para todo eso. Esa noche hubo una celebración en sus aposentos. Vera y Félix trajeron a sus ahora inquietos gemelos, quienes inmediatamente intentaron trepar por encima del tío Calder. Briggs llegó con varias botellas de algo que definitivamente no era alcohol reglamentario. Otros refugiados con los que habían entablado amistad a lo largo de los meses llegaron en tropel, trayendo comida, música y risas. «Discurso», gritó alguien. El novio debería dar un discurso. Ser permaneció de pie, sintiéndose incómodo pero decidido. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en él. No soy bueno dando discursos, comenzó. Soy mecánico y soldado, no poeta. Pero quiero decir esto. Hace un año, yo era un muerto viviente. Había renunciado a todo excepto al próximo aliento, al próximo día de existencia sin sentido. Entonces una pequeña niña dragón me señaló y le dijo a su madre que tal vez yo no era mala, que tal vez podría ayudar. Miró a Safi, que irradiaba orgullo. Ese momento lo cambió todo. No porque yo lo salvara, sino porque vieron en mí algo que yo había olvidado que existía. Vieron en una persona digna de confianza, digna de amor, digna de ser salvada. Se volvió hacia Kalin, que lo observaba con aquellos ojos ámbar brillantes por las lágrimas. Kalin, tú y Safi no solo me habéis dado una razón para vivir. Me diste una vida que vale la pena vivir. Y prometo dedicar todo el tiempo que tengamos a intentar merecer ese regalo. La sala estalló en vítores y aplausos. Kalin lo atrajo hacia sí para besarlo, sintiendo el calor de sus escamas contra su piel, mientras Safi los abrazaba a ambos. Ese fue un buen discurso, papá, susurró. Muy emotivo. A la gente le gustan las personas emotivas. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y Safi estuviera dormida, Calder y Kalin se quedaron en su pequeño balcón mirando las estrellas. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, repitiendo la pregunta que había formulado meses atrás. Solo uno, dijo. Ojalá te hubiera encontrado antes. Nos encontramos justo cuando necesitábamos, dijo ella. El universo tiene su propio ritmo. El universo tiene un sentido del humor retorcido. Tal vez. O tal vez simplemente sabe que a veces las mejores familias son las que no deberían existir. Un veterano humano amargado, un ingeniero dragón fugitivo y una niña que se niega a creer en lo imposible. Ella se apoyó en él, con cuidado de no golpearlo con sus cuernos. Somos imposibles, y estamos aquí. Somos. Ceder asintió, atrayéndola hacia sí. A lo lejos, el motor de una nave arrancó al abandonar la estación, adentrándose en la inmensidad desconocida. Antes, Ser habría envidiado su libertad, su escape de toda conexión y complicación. Ahora solo la veía alejarse, contento de quedarse donde estaba, con la familia que nunca esperó tener. Mamá, papá. La voz de Safi resonó desde dentro. Tuve otra pesadilla. Fueron juntos a su lado y se acomodaron a ambos lados de su pequeña cama.
Colder contó una historia sobre vegetales feos que salvaron el universo, mientras Kalin tarareaba una nana de dragón que sonaba como un trueno lejano. En cuestión de minutos, Safi se había dormido de nuevo, a salvo entre ellos. Deberíamos buscar un lugar más grande, susurró Kalin. Quizás tener otro hijo, un pequeño híbrido humano-dragón para confundir a todos. ¿Es eso siquiera posible? Vera dice que sí. La ciencia ha avanzado mucho desde las guerras. ¿Y sería tan malo? Un niño con tu terquedad y mis escamas. El pobre niño no tendría ninguna oportunidad, dijo Colder, pero sonreía. O tal vez, dijo Kalin, sería justo lo que el universo necesita. Un puente entre mundos, prueba de que el amor es más fuerte que la historia. Te estás poniendo poético conmigo. Me estás contagiando con todos tus discursos emotivos. Se quedaron allí, observando a Safi dormir, planeando un futuro que ninguno de los dos habría imaginado posible. Afuera, la estación Galileo continuaba su rotación, transportando a millones de refugiados de diversos conflictos, todos intentando construir algo nuevo de las cenizas de lo perdido. Y en un pequeño espacio, prosperaba una familia que no debería existir, unida por elección más que por azar, por amor más que por lazos de sangre, por esperanza más que por historia. Eran personas heridas que se habían encontrado entre los escombros y habían descubierto que, a veces, las reparaciones más importantes no son las que se hacen con herramientas y habilidad, sino con confianza, tiempo y la voluntad de creer que el mañana podría ser mejor que el ayer. No fue un final de cuento de hadas. Colder aún tenía pesadillas con Carvos. Kalin aún miraba por encima del hombro, preocupada de que su pasado los encontrara. Safi aún lloraba a veces por el hogar estable que nunca había tenido. Pero afrontaron estos desafíos juntos. Y en esa unión, encontraron fuerza. Años después, cuando otras familias mixtas acudieron a ellos en busca de consejo, cuando la administración de la estación los puso como ejemplo de integración exitosa, cuando su historia se contó en documentales sobre la reconciliación posbélica, siempre enfatizaron un punto: no eran especiales. Eran solo 3 personas heridas que eligieron sanar juntas en lugar de sufrir solas. Y a veces, en un universo lleno de asperezas y viejas heridas, esa elección marcó la diferencia. La noche de su primer aniversario, Ceder le dio un regalo a Kalin. Era un pequeño colgante hecho con metal reciclado, con forma de dragón y una persona tomados de la mano. Había pasado meses elaborándolo en secreto, aprendiendo joyería de un refugiado que había sido artista antes de las guerras. «Somos nosotros», dijo simplemente. Ella lo sostuvo a la luz, observándolo girar. «Es hermoso e imposible. Las mejores cosas suelen serlo». Lo besó entonces, allí en sus aposentos, con Safi fingiendo dormir en el sofá y los gemelos de Vera causando caos en la habitación contigua, y toda la vida imposible que habían construido rodeándolos como una armadura contra la crueldad del universo. «Gracias», susurró contra sus labios. «Por el colgante, por detenerte cuando tú». Nos oyó llorar, por elegir ayudar cuando alejarse habría sido más fácil, por convertirse en el padre que Safi necesitaba y en la pareja que no sabía que buscaba. Gracias por señalar a un ser humano triste y destrozado y decidir que merecía ser salvado. En realidad, dijo Safi desde el sofá, aparentemente despierta. Fui yo quien señaló. Así que, en realidad, deberían agradecerme a mí. Rieron y la abrazaron. Su pequeña familia, completa e imperfecta, era todo lo que necesitaban. Afuera, las estrellas continuaban su danza ancestral, indiferentes a los pequeños dramas de las criaturas que viajaban entre ellas. Pero en ese momento, en ese pequeño espacio de una estación de refugiados en los confines del espacio conocido, 3 almas que se habían encontrado contra todo pronóstico crearon su propia luz en la oscuridad. Y fue suficiente. Más que suficiente. Lo fue todo.